Soy cielo, espíritu del agua. Historia de Sí, diosa del agua muisca. Antes todo era diferente. En sueños he visto devastada la tierra de mis hermanos. He visto lágrimas correr. He visto lo que era antes y a veces veo lo que ha de venir. De estas cosas no se habla en voz alta. He visto en sueños el valle donde vivieron mis antepasados. Mi amado valle Irak. Allí nació el dios Suamos. He visto que se edificará un monumento donde cuerpos de piedra fríos estarán adorando al dios Sol. Al valle le llamarán Sogamoso, la ciudad del sol y del acero, en recuerdo de mi abuelo y de nuestros dioses. Era el 6 de agosto de 1538. Cia se encontraba viviendo en la zona que hoy conocemos como el Chorro de Quevedo, donde fue fundada la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Cia fue capturada por los españoles de la época colonial y fue presentada ante el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias, el cual la condenó a morir en la hoguera tras oponerse a recibir el bautismo y renunciar a sus propias creencias. Cia fue una princesa indígena muisca por derecho y sangre, y desde los 6 años lastimosamente fue esclava del régimen español de por ese entonces. Eso hasta que sus propios amos se escandalizaron por su falta de servidumbre y por sus desmayos frecuentes y la presentaron ante el Tribunal de Cartagena de Indias. En ocasiones tengo visitas de los espíritus de la tierra. Mientras duermo, la diosa Nayubi me baña con sus cascadas, de donde brotan aguas sagradas. Miles de lágrimas cubren mi rostro y quedo sumida en profundos sueños. Veo pasar miles de días mientras recibo órdenes de quienes se dicen mis amos. Estoy sumida en un mundo de recuerdos sin soñación. Las montañas me llaman y añoro sentir el agua pura del río en mi cuerpo. Mi madre ya ha dejado de este mundo y ahora el silencio siempre me acompaña. Las tradiciones y expresiones orales abarcan una gran variedad de formas habladas, ya sean proverbios, cuentos, mitos, pueden ser canciones, cantos, poemas, entre otros. Son en sí, las tradiciones orales, la transmisión de conocimientos, de valores culturales, sociales y de una memoria colectiva. Son fundamentales entonces para mantener vivas las culturas, por ello son considerados patrimonio cultural inmaterial. Una característica de la tradición oral es que puede ser transmitida de generación a generación. Esto permite arraigar de mejor manera el convivir y aporta a esa memoria colectiva y al forjamiento de una identidad de una comunidad. Es por ello que el mecanismo de la tradición oral es el más utilizado a través de la historia, para pasar o transmitir de generación a generación los valores culturales, éticos, históricos y demás que permite construir esa memoria social. Y asimismo, permite conservar los conocimientos ancestrales. Permite también forzar los lazos sociales, estructuras comunitarias, procesos de socialización, educación. Muy buen día. La que acabamos de escuchar es la historia de la diosa Muisca Cie, diosa del agua en la tradición oral muisca. Y pues en el presente segmento vamos a hablar un poco de la diferencia entre historia oral y tradición oral. Pues ya se escuchó un poco lo que es la tradición oral en sí, de modo que con lo que tiene que ver o lo que respecta a la historia oral, bien se puede decir que esta es un método o una especialidad de las ciencias históricas o de la historia como ciencia, por medio del cual se busca reconstruir un pasado o un hecho histórico por medio del testimonio de personas que vivieron un hecho determinado o una época en concreto.
Entonces, la historia oral es una forma o un método de análisis histórico para reconstruir la historia. Y la tradición oral es pues todas esas costumbres, todo ese folclore que se transmite de generación en generación a modo de discurso. Un discurso que se actualiza con el cambio de las generaciones, que de pronto va cambiando, va mutando, pero que hace parte de lo que es la cultura en sí. Por lo tanto, en la tradición oral está, por ejemplo, la figura del palabrero o del patriarca o de la persona encargada en cada cultura de llevar a cabo la tradición o de contar la tradición. En la historia oral, pues es el investigador quien arma la historia y su principal instrumento para poder armarla es la entrevista, ya que recuerden que la historia oral se arma, se averigua, se investiga con el testimonio de primera mano de testigos presenciales. Y aquí que podemos señalar otra diferencia, porque si la historia oral necesita de testigos presenciales, pues la tradición oral puede ser un folclore, puede ser un mito, una leyenda que se va contando y va cambiando con las generaciones o va contándose con las generaciones sin necesidad de que haya un testigo presencial que hable del suceso en específico para darle objetividad o para darle cierta credibilidad. Hablar de historia oral como parte de la ciencia social nos lleva a hablar de otras muy interesantes cuestiones metodológicas y epistemológicas que tienen que ver con esto de la historia oral. Por ejemplo, podemos hablar de la denominada historia desde abajo, ese interesante concepto que es el de historia desde abajo, por el cual pues se dice que un investigador puede hacer historia y sería recomendable que lo hiciera, no solamente contando la historia de los grandes héroes o contando la perspectiva o el punto de vista de los grandes políticos o de las personas que entre comillas se dice construyen la historia, sino que la historia desde abajo atañe a contar la historia desde la perspectiva de la gente común, de la gente ordinaria, la gente que pues se dice que no puede de pronto tener los medios y los recursos para poder plasmar un discurso y legitimarlo y hacerlo que perdure en el tiempo. Y esta historia desde abajo es importante porque la historia, en una época histórica, si hay millones de personas o una gran cantidad de personas en un determinado pueblo, contar solamente con la perspectiva de un gran líder o de un político muy importante es una reducción tremendamente grande. De ahí la importancia de la historia desde abajo. Además de la historia desde abajo, también podemos hablar de la denominada ética del testimonio. La ética del testimonio es aquella mediante la cual autores como Primo Levi o el italiano Giorgio Agamben dicen que son las personas que han sufrido los vejámenes, las injusticias, los oprobios y los maltratos los que poseen la perspectiva o el punto de vista en concreto de las cosas que puede desestructurar las formas de poder por la cual ellos fueron oprimidos. Es un punto de vista ético muy emparejado a lo que son los derechos humanos. De por sí que hacer o historia oral o tradición oral es muy complejo si queremos hablar de objetividad y si construimos historia desde los testimonios es muy difícil alcanzar el 100% de objetividad y la idea tampoco es de pronto tener una distancia totalmente fría y alejada para decir hombre esto es totalmente cierto, estamos construyendo la historia tal cual como es muy difícil, hay que tener en cuenta pues las intersubjetividades y la ética del testimonio, por ejemplo, nos ayuda también a tener en cuenta los derechos humanos que van a ser tomados como una especie de objetividad, en cuanto que la dignidad humana es algo que todos concordamos debe ser defendido. De modo que la ética del testimonio es eso. La ética del testimonio es que son las personas que han sufrido los maltratos los que pueden dar cuenta, los que pueden contar desde su experiencia cómo fue esa violencia que sufrieron, ese maltrato que padecieron y pueden contar, narrarlo para que las personas nos demos cuenta de cuáles fueron los errores que se han cometido para no volverlos a cometer nunca más. Un filósofo como Theodor Adorno, por ejemplo, dijo en su tiempo que el máximo imperativo ético que debería tener toda sociedad es que sucesos como los de la Segunda Guerra Mundial, en concreto como los que se vivieron en los campos de exterminio como el de Auschwitz, nunca se repitan. De modo que, según Theodor Adorno, la humanidad debería actuar de tal forma que nunca más se repitan hechos como, por ejemplo, el de Auschwitz o el de los campos de concentración. De ahí que para no repetir estos sucesos, para no caer en estos ciclos, es importante contar con el testimonio de las víctimas. Y pues eso, como decía, tiene que ver con la historia oral. Y se necesita pues de testigos presenciales. Ya la tradición oral es otra cosa. Tienen puntos en común, ambos reconstruyen un pasado, ambos son un discurso que se manifiesta, pero pues no olviden que una cosa es la historia oral y la otra la tradición oral. Les haya gustado de pronto la breve historia de la diosa Sie, adaptada un poco por nosotros, y les haya gustado este breve repaso también con lo que tiene que ver con la historia oral y la tradición oral. Un abrazo súper gigante.